El árbol es el título de este nuevo cuento que les narraré para desarrollar nuestra inteligencia emocional. El autor es el alemán de 73 años Heinz Körner. Entre sus obras destaca el bestseller Juan. Su cuento El árbol empieza así. Había una vez un jardinero. Un día tomó a su esposa de la mano y le dijo: «Ven, esposa mía, hay que plantar un árbol». Su esposa respondió: «Como tú digas, querido esposo, vamos a plantar un árbol». Y así se fueron al jardín y plantaron un árbol. No pasó mucho tiempo y ya se podían ver los primeros tiernos brotes verdes saliendo de la tierra. El árbol, que aún no era un árbol de verdad, vio por primera vez el sol. Él sentía el calor de sus rayos en sus pequeñas hojas y se estiraba en su dirección como queriendo alcanzarle. Le saludó a su manera, mientras disfrutaba los rayos de calor, y le parecía maravilloso estar en este mundo y poder crecer. «Mira», le dijo el jardinero a su esposa, «¿no es bonito nuestro árbol?». Ella respondió: «Sí, querido esposo, es un árbol bonito». El árbol comenzó a crecer y a estirarse más en la dirección del sol. Sentía el viento, la lluvia y disfrutaba sentir el calor de la tierra rodeando sus raíces. Era muy feliz. Cada vez que el jardinero y su esposa le veían, le regaban y le decían que era hermoso. Él se ponía muy contento, pues ahí estaba alguien que lo apreciaba, cuidaba y protegía. Se sentía querido y sabía que no estaba solo, y eso le daba fuerza. Solo quería vivir y seguir creciendo, disfrutar del sol, el viento, la lluvia y la tierra, sentirse querido y querer a los demás. Un buen día, el árbol se dio cuenta que era mejor crecer un poco para la izquierda, porque ahí llegaban más los rayos del sol para sus hojas. Así que decidió crecer un poco para la izquierda. «Mira», le dijo el jardinero a su esposa, «nuestro árbol está creciendo torcido». «¿Desde cuándo crecen los árboles torcidos y además en nuestro jardín? ¿Tenía que ser nuestro árbol? Dios no creó a los árboles para que crezcan torcidos, ¿verdad, querida esposa?». Ella le dio la razón. «Tú eres una mujer muy inteligente», respondió el jardinero. «Trae por favor las tijeras, que vamos a hacer que nuestro árbol crezca derecho». El árbol lloró. Las personas que hasta ese momento le habían cuidado tan cariñosamente, en quienes él confiaba, le cortaban las ramas que estaban más cerca al sol. Él no sabía hablar y por eso no pudo preguntar. Él no entendía, pero ellos decían que lo querían y que era lo mejor para él, que un verdadero árbol tiene que crecer derecho, que a Dios no le gusta cuando los árboles crecen torcidos. Al parecer tenían razón y dejó de crecer en dirección al sol. «Mira qué obediente y educado es nuestro árbol», le dijo el jardinero a su esposa. «Pero claro, querido esposo»,
respondió. Tienes toda la razón. Nuestro árbol es obediente y educado. El árbol comenzó a entender que cuando él hacía algo que no les gustaba y no les hacía feliz, era un árbol maleducado y desobediente. Solo era bueno y educado cuando hacía lo que el jardinero y su esposa esperaban de él. Así que decidió crecer derecho lo más rápido posible, siempre cuidando de no desviarse nada. «Mira esto», le dijo un día el jardinero a su esposa. «Nuestro árbol crece demasiado rápido. ¿Eso es algo adecuado para un buen árbol?». Su esposa respondió: «No, querido esposo, eso no es adecuado. Dios quiere que los árboles crezcan despacio y con tranquilidad. Nuestro vecino ya me dijo que los árboles deben ser humildes, los suyos crecen tranquilos». El jardinero felicitó a su esposa por saber tanto de árboles y trajo las tijeras para cortar las ramas que tan rápido crecían. El árbol lloró mucho esa noche porque le cortaban las ramas que al jardinero y a la esposa no les gustaban. ¿Y quién era ese Dios que al parecer estaba en contra de todo lo que era bueno para él? «Mira, esposa querida», dijo el jardinero, «podemos estar muy orgullosos de nuestro árbol». Y su esposa le dio de nuevo la razón. El árbol pensó desafiante: «Bueno, si no es por lo alto, entonces por lo ancho. Ya veremos qué harán». En el fondo, él solo quería crecer, sentir el sol y el viento, ser feliz y dar felicidad. Dentro de sí sentía que seguir creciendo era lo correcto, y así creció a lo ancho. «Esto es imposible», dijo el jardinero enojado, yendo a traer las tijeras. Y dirigiéndose a su esposa: «Imagínate que a nuestro árbol se le ha antojado crecer a lo ancho. Eso no puede ser posible. Hasta parece como si se divirtiera. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera». A lo cual respondió la esposa: «Por supuesto que no lo vamos a permitir. Tendremos que enseñarle una vez más el camino correcto». El árbol ya no pudo llorar, ya no tenía lágrimas. Por lo menos les gustó al jardinero y a su esposa. Incluso cuando no puedo ser feliz, ellos me quieren todavía, pensaba. Muchos años después, pasó una niña por ahí con su papá. El árbol ya era grande. El jardinero y su esposa estaban muy orgullosos de él. Era un árbol bueno y derecho. La niña se paró enfrente del árbol y preguntó: «Papá, ¿no te parece que el árbol se ve un poco triste?». «No sé», respondió el papá. «Cuando era pequeño como tú, también podía ver si un árbol estaba feliz o triste, pero ahora ya no puedo». «El árbol se ve de verdad muy triste», dijo la niña sintiendo pena por él. «Seguro nadie le quiso de verdad. Mira qué ordenado ha crecido. Creo que él en el fondo quiso crecer de otra manera, pero no le dejaron, y por eso ahora está tan triste». «Tal vez», dijo el papá, «pero ¿quién puede crecer como realmente quiere?».
El padre, sorprendido y un poco asustado, le dijo a su hija: ¿sabes? Nadie puede crecer como él o ella quiere, porque si eso sucede, los otros se darían cuenta que ellos tampoco crecieron como realmente querían. No entiendo eso, papá. Seguro, hija, aún no puedes entender eso. Tú tampoco has crecido como hubieras querido. No se te ha permitido. Pero, ¿por qué no, papá? Tú me quieres y mi mamá también, ¿no? Claro que te queremos y mucho. Ellos siguieron su camino y la niña se quedó pensando mucho tiempo acerca de la conversación que tuvo con su papá sobre el árbol triste. El árbol, que había escuchado toda la conversación, también pensó largamente acerca de ello. Se les quedó mirando hasta que los perdió de vista. Entonces entendió lo que le había pasado y comenzó a llorar sin parar. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y claro, chicos, no puede faltar la comprensión de lectura. Pregunta número 1. ¿Has plantado alguna vez un árbol o acompañaste a tus padres o a alguien a hacerlo? ¿Cómo te sentiste? Pregunta número 2. ¿Qué significa podar? ¿Por qué crees que el jardinero y su esposa podaban a su árbol? Pregunta número 3. ¿Considera que tus padres te podan como al árbol? ¿En qué forma? Pregunta número 4. Dime la idea que mejor corresponde a cada oración. Primera oración. El árbol quiso crecer un poco hacia la izquierda porque quería ser desobediente o porque quería crecer disfrutando del sol, sentirse querido y querer a los demás. Segunda oración. El jardinero y su esposa estaban preocupados porque su árbol estaba creciendo torcido o porque su árbol quería recibir más sol. Tercera oración. De la lectura podemos sacar la siguiente lección: que los árboles deben ser podados sin ninguna consideración, o que no todo lo que es malo para uno lo es para otro. Pregunta número 5. ¿Qué verdad descubrió el árbol después de la conversación de la niña con su padre? Pregunta número 6. ¿Cómo crees que se sintió el árbol después que lo podaron? ¿Por qué? Pregunta número 7. ¿Qué emociones transmite el texto? A. Violencia. B. Empatía. C. Amor. D. Rebeldía. E. Tristeza. Pregunta número 8. ¿Cómo solucionó el árbol su necesidad de afecto? Pregunta número 9. Dime la respuesta correcta. ¿El jardinero y su esposa lograron que el árbol sea feliz? ¿Que el árbol sea rebelde y desconsiderado? ¿O que el árbol sea sumiso y desdichado? Pregunta número 10. Reflexiona sobre este pensamiento. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. De Martin Luther King. Gracias a mi hijo Juan Carlos
por traducir y hacerme llegar este valioso cuento. A mi querida amiga Frida por sus importantes orientaciones y al público que me escucha, mil gracias.